Como tema, el favor de Dios es tu probabilidad. El favor de Dios es tu probabilidad. Cuando escuchamos esto, la impresión que nos da quizás no sea la más poderosa, pero quisiera esta mañana que tú lo puedas comprender y que entiendas que la probabilidad tuya es el favor de Dios. Y cuando hablamos de probabilidad, sabemos que es una ley estadística. Y esta ley habla de que las cosas son probables. Por ejemplo, si tú agarras una bolsa y echas 100 bolas, 99 bolas azul y una bola roja, la probabilidad que tú tienes de sacar la roja es una, pero la probabilidad que tiene de sacar la azul son 99. Hay gentes que somos bola roja, no bola azul. ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad en la vida de uno y quizá algunos ni siquiera tengamos probabilidad, sino que sea de cero. Ese cáncer que quizá el médico te dijo, mira, no hay probabilidad de sobrevivencia. Es una probabilidad de cero, pero el Dios que nosotros conocemos sabe cómo desde cero hacer cosas poderosas y ha sanado gente que el médico le ha dicho que se vaya. Posiblemente la deuda y tú digas, es que no es probable que yo pueda pagar ese dinero en un tiempo. Quizás tiene una probabilidad de una oportunidad en tu vida, pero Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Así que es fácil pensar que no nos irá bien en la vida porque la familia de donde venimos, los recursos que tenemos, la adicción con la que estamos lidiando día tras día y hemos hecho de todo, pero no vemos ninguna condición que nos pueda ayudar a nosotros a salir de esa situación. Así que no vemos probabilidad, así que vemos la condición natural, analizamos el entorno y nos damos cuenta de que la probabilidad está en contra nuestra y lo analizamos. Así que yo escuché a una mujer decir que ella era probable que muriera del corazón porque su familia, todos se morían del corazón, eran altamente... estadísticamente había una gran cantidad de su familia que moría del corazón. Sus abuelos murieron del corazón y ella tenía una línea grande de por qué ella podía también morir del corazón. Así que lo que ella no sabía, que al venir a Cristo hay un cambio y hay una transformación en nuestra vida. Nuestras probabilidades cambian al venir a la familia de Dios. Ahora nosotros somos miembros de una familia poderosa, la familia real, donde Dios es el que controla todo el universo. Dios es el que controla el corazón, la presión. Y ella al venir a Cristo no entendía que ahora tenía sangre real en su vida y que esa sangre era poderosa en ella para cambiarle el destino de su vida, de que todos en su familia morían de enfermedad del corazón. Cuando venimos a Cristo se rompe la maldición en nuestra vida, esa maldición ancestral que viene desde allá, nuestro tatarabuelo, eso se rompe en Cristo Jesús. Así que entonces venimos a ser personas coronadas de favor de Dios, personas que tiene al que controla el universo, siendo miembro y padre de la familia a nuestro favor. Dios está a favor tuyo. Tú que me escuchas y te quiero decir eso esta mañana. Así que tus circunstancias pueden parecer imposibles a los ojos del hombre y quizá todo el mundo te diga no tiene probabilidad, pero el que está contigo es poderoso para hacer mucho más de lo que la gente puede entender. No se entienden los milagros. Los milagros son algo sobrenatural. Nadie lo entiende. Por lo que te digo que tampoco van a entender lo que Dios va a hacer contigo en esta temporada. Si estás enfermo, espera tu sanidad.
Dios sabe cómo hacerlo. Así que Dios está por ti, a favor tuyo. Dios está de tu lado. Y cuando Dios está de nuestro lado, no hay forma de que alguien pueda ganarnos la batalla. Así que cuando nosotros sabemos que la probabilidad está de nuestro lado, levantamos la cabeza y sabemos que aunque los pronósticos digan todo lo contrario, algo poderoso va a pasar en el último segundo que nos quede a nosotros de oportunidad. Dios hará algo poderoso. Y la Biblia habla de un personaje llamado Gedeón en la Biblia. Y todas las probabilidades estuvieron en contra de este hombre, Gedeón, este joven. Dios lo llama en una condición temerosa y lo envía a pelear la batalla contra su enemigo, contra Madián, un ejército que se había levantado en contra suya. Vinieron los madianistas, más otros 2 ejércitos, a la batalla, a pelear contra él. Y el Señor le dijo, quiero que vayas a la batalla. Y él tenía una gran cantidad de hombres que iban con él a pelear, pero mientras él iba a pelear, la cantidad de hombres, 30,000 y pico de hombres que tenía, le daba seguridad. Y él entendía que tenía probabilidad de ganar y que al ir a la batalla él saldría victorioso porque su ejército era mayor que el ejército contrario. Pero Dios lo visitó y le dijo, mira, quiero que envíe a su casa a todos los que tengan miedo. Se fueron 9,000 y pico en esa parte. Y luego Dios le dice, aún lo que tiene son muchos y debe mandar otra parte a su casa. Lo que no hagan, lo que yo te digo que deben hacer, deben ir a su casa. Y era que tomaran de las aguas, y el que tomaba de las aguas y metía la cabeza debía regresar. El fin es que ahora lo que le quedan son 300 hombres. Ahí las probabilidades estaban en contra, y me imagino que pasó por la cabeza de Gedeón, con estos pocos soldados no podré ganar esta batalla a 3 ejércitos que vienen en contra mía. No había ninguna probabilidad, pero el Dios Todopoderoso no quería que Gedeón pensara que ganó la batalla porque tenía probabilidad, porque tenía un ejército grande. Dios quería que ganara la batalla y que todo el mundo supiera que fue Dios quien le dio la victoria. Quizás tú estés pasando por una dificultad en tu vida y pienses que las cosas se han agravado mucho más. Dios quiere darte la victoria y no quiere que nadie se lleve la gloria. Él quiere que todo el mundo sepa que Él fue el que te ayudó. Que tu familia sepan que Él fue que te ayudó. Que tus enemigos, que los que dijeron que tú no llegarías a ningún lado, sepan que Dios fue que te ayudó. Así que la condición en la que tú vives hoy no quiere decir que será lo que tú vas a vivir mañana. Dios va a hacer algo grande, al igual con Gedeón. Luego llegaron al campamento de los enemigos. Dios les dijo simplemente toquen trompeta. Tocaron trompeta. No movieron ni un solo dedo y los enemigos empezaron a matarse entre ellos. Y Gedeón obtuvo la victoria sin mover un solo dedo. Dios lo hará también contigo. Porque no depende del ejército ni de las cualidades que tengamos. No depende de la familia de donde venimos. Depende de Dios, quien nos ha llamado poderosamente a su reino. Y Él nos dará la victoria, porque la probabilidad está a nuestro favor. El favor de Dios, valga la repetición, está con nosotros. Así que nadie puede estar en contra. Así que no necesitamos que todo el mundo esté a favor nuestro. Cuando Dios está de nuestro lado, todo el mundo puede estar en contra y Dios nos va a dar la victoria a nosotros por encima de todo lo que se levante. Así que Dios y tú son mayoría. Romanos 8:31 al 33 dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si Dios ni siquiera dejó, se guardó a su propio hijo que nos lo entregó, dice el salmista, dice Romano, también nos dará con él todas las cosas. Así que el favor de Dios está con nosotros. Y el versículo 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Así que lo que esto quiere decir es que cuando Dios está con nosotros,
nadie ni nada puede estar en contra, absolutamente nada. Cuando las demás ciudades entraron en victoria, en guerra con Gedeón, ellos lo que pensaban era en la victoria que había tenido Gedeón contra Madián y los dos ejércitos que también venían con ellos. Y todo el mundo decía, oye, es que ellos tienen al Dios sobrenatural que está con ellos, por eso es que ganan. Así que las demás ciudades sabían que no podían venir en contra del pueblo de Israel, porque Dios era quien le daba la victoria al pueblo de Israel. Y ¿sabe algo? Quizás Dios permita que vengan cosas contra ti, que sucedan situaciones en tu vida y permita que se agraven mucho más, pero también Dios quiere que los demás sepan que Él es quien te da la victoria, que Él es quien te pone en alto, que fue Dios quien te prosperó, que no fue hombre, que tú no tenías posibilidades ni cualidades. Quizás dentro de tu familia eres el que menos se pudiera apostar al éxito, pero Dios lo va a hacer contigo para mostrarle a aquellos que pensaron que tú no ibas a llegar hacia ningún lado, que servir a Dios vale la pena, que estar en Dios es algo poderoso, que Dios te pone en el destino correcto para que llegue a ser aquello que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Y ellos sabrán que Dios está contigo. Esa es la razón. En Segundo de Reyes 15:18 podemos leer, dice: a la mañana siguiente el sirviente del profeta despertó temprano. Cuando salió afuera vio un ejército con carros, caballos que rodeaban la ciudad, y le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué haremos? Eliseo respondió: no tengas miedo. Oye, Dios te dice a ti que me está escuchando hoy, no tengas miedo. El favor de Dios es tu probabilidad. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, abre los ojos de este hombre para que vea. Y cuando él pudo ver, había un ejército que rodeaba al ejército enemigo por encima de la montaña, rodeaba todo el pueblo a favor de Eliseo y su siervo y su criado. Así que hoy yo quiero decirte que aunque parezca que los enemigos se han levantado, que la situación es lo único que está, Dios va a abrir tus ojos para que vea que hay probabilidad de que pagues esa deuda, que hay probabilidad de que te levantes de esa cama, que hay probabilidad de que te sanes, que hay probabilidad de que tu empresa emprenda, hay probabilidad por encima de cualquier cosa. Y Dios le mostró y él vio que había un ejército invisible. Quizás no haya abierto tus ojos a la fe para entender que Dios va a hacer algo poderoso en este tiempo. Saber que la probabilidad está a tu favor te permite abrir los ojos y ver oportunidades. Saber, Dios va a venir de algún lado. Así que el favor de Dios permite cegar a los enemigos para que peleen entre ellos. Y el favor de Dios hizo que los enemigos se mataran entre ellos. Con la misma soga que iban a ahorcarte, se ahorcaron ellos. Y eso le pasó a un hombre en la Biblia cuando trató de pelear contra el pueblo de Dios. Y Amán dice que fue ahorcado en esta horca. Así que esa circunstancia que está atravesando hoy es porque está a punto de cegar a los enemigos que se levantan contra ti. Están a punto de cegarse aquellos que te hacen la guerra. Tu enemigo va a quedar totalmente ciego y no va a encontrarte. ¿Por qué? Porque Dios hará algo poderoso en tu vida y hay probabilidad de Dios poder hacer de lo más insignificante algo poderoso. Y hablando de David, cuando analizamos el personaje de David y vemos las probabilidades de llegar a ser un rey, ahí no tenemos una oportunidad, ahí tenemos cero oportunidad. David no tenía oportunidad de llegar a ser rey. De hecho, David no tenía oportunidad de llegar a ser ni siquiera parte del ejército del rey. ¿Por qué? Porque David no era hijo del matrimonio, era un hijo bastardo. No podía ni siquiera pertenecer al ejército, no absolutamente.
no podía sentarse a la mesa del rey. No habían cualidades en David. En ese tiempo David hacía la tarea más baja que podía existir en la época. Era menos apuesto que sus hermanos. Obviamente eso lo entendemos por cómo mandan a pasar a sus hermanos para ungirlo. No tenía ninguna probabilidad de llegar a ser rey. Si tú analizas a David, no le creería que David te diga, yo voy a ser rey. Pero David sabía que el favor de Dios era su probabilidad. David sabía que él no dependía de hombres, dependía de Dios. Y Dios le fue abriendo puertas gigantes para que él llegue a ser. Por eso el salmista dice en Salmo 5:12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como un escudo lo rodea de tu favor. El favor de Dios sobre David era que le iba a dar la victoria para poder llegar a convertirse en un rey. Hay algunos de nosotros tenemos sueños que parecen imposibles, que cuando hablamos de ellos, el que nos mira se da cuenta de que no hay ninguna probabilidad. Pero no dependemos de las cualidades, ni de cómo nos veamos, ni de los recursos, ni familia. Dependemos de que el favor de Dios es nuestra probabilidad, al igual que David. David fue elegido como rey y sabemos que gobernó por mucho tiempo y de él vino el linaje de nuestro Redentor Jesús. Así que llegó a ser grande sin mucha probabilidad. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Por eso, al enfrentar a Goliat, él no tuvo la menor duda de que Dios le daría la victoria. Y cuando él enfrenta a Goliat, él no se ve a sí mismo, él ve al Dios que le sirve. Por eso él le dice, Dios te entregará en mis manos y yo te venceré. ¿Por qué? Porque Él es que está conmigo y Él te va a derribar, Él te va a derrotar. Porque yo llego a ser rey, fui elegido por Dios para un propósito. Ahora, humanamente no había ninguna probabilidad de que David le gane a Goliat. Porque si medimos fuerza entre uno y otro, sabemos que ni siquiera en el ejército de Israel había alguien que se pudiera enfrentar a este hombre. David no tenía probabilidad. De hecho, el mismo Goliat no lo vio con probabilidades. Le dijo, oye, ¿crees que soy un perro para venir a mí con palo y piedra? Uno que no traía ni siquiera puesto armadura de guerra, que lo simple que traía en su mano era una pequeña honda. Eso no sirve para matar gigantes, nunca se ha hecho. Pero el favor de Dios estaba en la honda de David. El favor de Dios estaba en la piedra que lanzó David, y el favor de Dios lanzó la piedra directamente al lugar donde mataría a un gigante, y la velocidad del poder de Dios cayó sobre esa piedra, y lo que le dio a Goliat fue el poder de Dios que estaba a favor de David, y mató a Goliat y le cortó la cabeza. Así que tenemos nosotros oportunidad de hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso entonces entendemos que no depende de lo humano, depende de Dios. Si David pudo, tú también puedes. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El propósito de David, sí, es verdad, él lo cumplió, pero ahora queda un propósito que cumplir, y es el tuyo. Quizá no tuviste el apoyo cuando naciste, ni desde pequeño. Nadie te apoyó. Pero eso no quiere decir que en este tiempo no pueda llegar a ser victorioso. David tampoco lo tuvo. Nadie creía en él. David estaba olvidado en una montaña tendiendo ovejas. No se contaba entre la familia, pero sí se contaba dentro de la familia de Dios. Sí se contaba en el propósito de Dios. El día que David nació, Dios lo estaba esperando, aunque nadie le preste atención. Dios lo estaba esperando, igual que tú. Dios también te estaba esperando. El día de tu nacimiento a Dios no lo sorprendió, quizás tu mamá y tu papá, pero Dios te estaba esperando, y el destino al que tú vas a llegar, ya Dios sabe hacia dónde va. Así que los pronósticos decían que David no lograría nada en la vida. Pero el pronóstico de Dios, el propósito de Dios está por encima de todo pronóstico. No importa el pronóstico y los planes que tenga el enemigo, ni lo que la gente diga. Dios siempre saldrá victorioso en aquello que determinó hacer desde antes de la fundación del mundo. Él dice, yo haré todo lo que deseo. Así que
David, por eso le dice a Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? David sabía que el favor de Dios era la probabilidad de que eso se llegara a cumplir. Así que nosotros hemos roto maldiciones. Tú también rompiste la maldición. Nadie en tu vida quizás se ha hecho profesional, pero tú dijiste, yo voy a una universidad y Dios te ayudó y hoy quizás tiene un título, pero hay muchas otras cosas que tú puedes hacer. Quizás todo el mundo se divorcia en tu familia, pero el favor de Dios está en tu vida como una probabilidad de que el divorcio no llega a la tuya. Tú vas a terminar bien, tú crías bien tus hijos, porque saldrá exitoso, porque el favor de Dios es tu probabilidad. Cuando los gigantes se levantan, porque a David se le levanta un gigante y David pudo haber preguntado, Dios, pero ¿por qué tú me pones a un Goliat? Y decir, ¿qué está pasando con esto? Goliat era la puerta abierta para David. Si no aparece un Goliat, David no podía alcanzar el propósito que Dios tenía con él. Hay gigantes que Dios lo levanta para sacarte victorioso y para darte publicidad, para que todo el mundo sepa lo que hay en ti, de lo que eres capaz. Saliste de esa, también puedes salir de aquella. Y a veces tu testimonio se convierte en un consejero. Ahora David tenía la oportunidad de que todo el mundo sepa que él era un vencedor de gigantes. David había vencido osos, había vencido leones y había hecho muchas cosas en privado. Pero ahora llegó el tiempo de que Dios tenía que hacer algo con él en público. Por eso esa situación quizás te está agobiando así, de esa forma, para que todo el mundo sepa que está totalmente complicado, pero también Dios te sacará de allí y todo el mundo sabrá que Dios te dio la victoria. Así que David sabía eso. Los pronósticos pueden decir que no, pero Dios dice que sí. Te está poniendo Dios en posición de impulso. Cuando esos gigantes vienen, cuando esa situación viene, Dios te pone en una condición de impulso. Eso es lo que te va a llevar al destino. Hay cosas que ahora no entendemos y que quizás pensamos que toda probabilidad está en contra nuestra. Pero esas cosas te van a llevar al destino donde Dios quiere. Ayer hablando con una hermana de la iglesia, hablábamos de la vida de José. Y a ella le salió una palabra que me agradó bastante. Y esa palabra decía que Jacob amaba tanto a José, que si José le hubiera dicho que se iba a ir a Egipto a cumplir su sueño, se lo iba a impedir. O sea que la única forma que él tenía para salir de viaje hacia su destino era que sus propios hermanos lo traicionaran, lo vendieran para él poder llegar al destino que Dios tenía con él. Quizás mucha gente te traicionó, el esposo te abandonó, los hermanos no te apoyaron, pero tienes que ver la fe y ver que Dios no ha terminado contigo, apenas comienza. Y él comenzaba un viaje hacia su destino que solamente podía despegar si sus hermanos lo vendían y se lo llevaban de esa forma a los madianitas. Ahora, él le dice, luego de que él entiende todo esto, él le dice a sus hermanos, en Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. Desde que me vendieron, me estaban sacando hacia el destino. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y eso lo vimos en la crisis que hubo. Salvó a muchas personas. Y usted me dirá, sí, pastor, pero yo no soy José. En mi caso, no hay probabilidad. En mi caso, yo no tengo el sueño tan claro como lo tenía José. Pero sí, quizás tiene alguna promesa de Dios. Hay promesas que Dios nos ha dado, que están en su palabra, que se aplican a nuestra vida perfectamente. Él llevó nuestras enfermedades. Nosotros podemos creerlo y entender que sí, Él nos va a sacar de la cama y que vamos a ser sanados por Él. También Dios puede proveernos para cumplir todas nuestras necesidades. Así que, de verdad, yo lo entiendo. Quizás si analizamos tu situación, se vea poco probable, pero hay tanto testimonio en la Biblia que yo entiendo que con el favor de Dios, tú puedes salir de eso y mucho más. Dios puede trabajar desde cero. Así que las probabilidades están
a favor nuestro, pero cuando vienen esa situación, pensamos que están en nuestra contra. Y no hay razón para creer que Dios puede sacarnos de allí. No nos pasa por la cabeza. Pero Dios puede llevarnos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender para llevarse la gloria. Dios lo que quiere es que le demos la gloria a Él. Si José hubiese podido hacer todo sin la intervención de Dios, Dios no tuviera ninguna gloria. Si David hubiese podido hacer todo sin la intervención de Dios, Dios no tuviera ninguna gloria. La razón por la que Dios tiene la gloria es porque fue el favor de Dios ayudándolo en cada paso, en cada proceso, en cada minuto a que llegaran a su destino. Igualmente, Dios lo quiere hacer para ti. Así que hay cosas que decimos, es que no puede pasar. Ahora, ¿cuándo Dios había abierto un mar rojo? Eso no se había visto nunca. No era probable que el pueblo de Israel se salvara cuando tenía detrás de ellos a Faraón que venía persiguiéndole y el de frente un mar rojo. Pero cuando el favor de Dios está con nosotros, hay probabilidad de abrir mares, ríos, mover montañas, de quitar cualquier cosa, porque no es con mi fuerza, es con el Todopoderoso, lo más fuerte que tiene el universo completo, está a tu favor para eliminar. Y los israelitas abrieron el mar rojo y cruzaron del otro lado y pasaron y el mar se abrió. Eso significa que hay probabilidad aún en eso que quizá tú digas, es que mi situación es complicada. Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos por su poder. Ahora, comparemos tu caso con otros casos en la Biblia. Hay personas en la Biblia que podemos comparar tu caso y darnos cuenta si hay probabilidad de que tú puedas salir de eso o si hay probabilidad de que tú puedas cumplir tu sueño analizando la vida de ellos. Si yo pudiera mencionarte un personaje rápidamente, Abraham y Sara. Imagínense Abraham y Sara, ¿qué probabilidad tenían de tener hijos a la edad de 90 años? ¿Qué probabilidad había de una mujer que le había cesado la costumbre? Y la Biblia dice que Abraham ya medio muerto. Piense lo que significa. No había ninguna probabilidad. Usted lo lleva al médico, al terapeuta y le dice, mira, vinimos aquí a visitarlo porque queremos tener un hijo. Y el médico simplemente se reirá de ellos, igual como se rió Sara cuando Dios le dice, es probable que tú tengas un hijo. Dice, ¿qué? Pues se vivirá Abraham otra vez. ¿Por qué? Porque cuando el favor de Dios actúa, no hay imposible para Dios. No hay imposible, es que Dios hace lo que Él tiene que hacer, revive lo que tiene que revivir, Él es todopoderoso. No había probabilidad, pero dice que Abraham le fue aumentando la fe y llegó a tener una fe tan grande que él decía, esto tiene que pasar, esto va a pasar. Dice que creyó esperanza contra esperanza y cada día Dios le alimentó la fe. Ok, pero tú dirás, sí, pero que es un milagro, está bien, eso puede pasar. Ahora, pensemos en los 3 hebreos, los 3 adolescentes que no quisieron adorar la estatua del rey. Y al no querer adorar la estatua del rey, el rey ordenó que lo metieran en un horno de fuego. Al meterlo en el horno de fuego, lo mandó que lo calentaran 7 veces más. Y esto Dios lo planificó. Dios dijo, yo voy a traer ira y voy a hacer que Él haga tal cosa para que caliente el horno 7 veces más. ¿Por qué? Porque Dios estaba complicando la probabilidad para que todo el mundo entendiera que la única forma de sobrevivir era un milagro. Dice que los que calentaron el horno, luego que fueron a tirar a los 3 hebreos al horno de fuego, se quemaron y murieron instantáneamente y ellos fueron lanzados allí. Bueno, a la mañana siguiente el rey se levanta a ver a estos muchachos calcinados y se da cuenta de que no solamente hay 3 muchachos, sino que hay otro que está con ellos. Y ellos dicen, estas figuras se parecen al Hijo del Hombre. Y eso hace alusión a Jesucristo.
y él lo vio allí metido el fuego, no pudo quemarlo. Ahora, ¿qué probabilidad tenían ellos de sobrevivir con un fuego calentado 7 veces más? Ninguna, pero el favor de Dios con ellos hizo que ni siquiera su ropa oliera a humo. Dios entró con ellos al horno de fuego y los salvó. Él te va a salvar a ti en esa situación. No hay imposible para Dios. Aumenta tu fe, vamos. Tienes que tomar tu fe y hacerla fuerte en este tiempo y saber que Dios va a hacer algo y repetirte a ti cada mañana y decir: Dios va a hacer algo en mi vida, Dios va a hacer algo conmigo, Dios va a hacer algo con este cáncer, Dios va a hacer algo con este problema de artritis, Dios va a hacer algo con mi matrimonio, Dios va a mover una tecla, Dios va a hacer algo, porque lo hizo con ellos tres. Y sabe que cuando ellos entonces salen, Dios se lleva toda la gloria y el rey dice: ok, hay que adorar al Dios de estos muchachos, porque verdaderamente es un Dios poderoso. Dios lo hará para que tus enemigos tengan que adorar a Dios, para que tus familiares tengan que adorar a Dios, y que tus familiares sean los testigos de que no había forma de que tú sobrevivas, pero que la gracia de Dios te levantó y te ayudó y te permitió sobrevivir. Así que, así es como Dios lo hace. Creo que tu situación no puede ser peor que la de estos tres. Por eso puedo decirte que tu situación también Dios puede hacer algo con ella. No hay ninguna probabilidad de que un médico pueda decirle a Abraham y Sara: va a tener un hijo. Pero el favor de Dios puede hacerlo. Porque tenemos a un Dios que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que tiene cero fuerza. Fuerza al que tiene cero. Eso para un matemático no se entiende, porque nadie multiplica el cero. Lo que eso quiere decir es que cuando tú tienes en 1.000.000 una oportunidad, por lo menos tiene una oportunidad en 1.000.000. Lo que está diciendo aquí es que tú tienes cero oportunidad en 1.000.000, pero Dios hace que sea posible. Cuando tenemos cero oportunidad, Dios multiplica las oportunidades y tenemos cero oportunidad que se pueden convertir en 1.000.000 de oportunidades en menos de 1 minuto, porque Dios multiplica el cero. Los matemáticos no entienden esto, pero no se busca la lógica lo que Dios hace. Los milagros no pueden ser interpretados, los milagros no pueden ser analizados, simplemente creídos. Un milagro de Dios. Así que la gracia de Dios nos mantiene a nosotros firmes, creyendo en eso que Dios nos ha dicho. Cuando Dios creó el universo, Dios lo creó de nada. Y si Él le hubiese preguntado a los expertos, ¿sabe algo? Si le hubiese preguntado a un contable, le diría: no tenemos recursos, no tenemos aquello. Dios le preguntaría: ¿y qué? Háblame de cómo podemos hacer las estrellas, ¿qué debo hacer? Le diría: Señor, no hay recursos para hacer luz, no hay forma, no hay nada. Y Dios le respondería: ok, sea la luz. Y punto. Aparecería la luz. Porque Dios no depende de los recursos humanos, Dios no depende de lo material, porque Él creó de la nada, creó cielo, tierra y todo lo que hay. Dios sabe crear de la nada, así que todo en tu vida es posible, porque Dios puede crear de la nada cosas en tu vida. Ahora en Isaías 40:29 dice: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que tiene cero fuerza, al que no tiene ninguna. ¿Usted puede multiplicarle a alguien nada que no tiene nada? Jamás puede multiplicárselo. Y cero y ninguna equivale a cero. Tener cero no es lógico, pero en Dios no hay lógica, en Dios hay fe. Proverbio 16:33 dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Eso significa que aunque ganen los dados y digan va a caer del 6, Dios dice es 1. Y al final, cuando va al piso, tiene que ser 1, porque Dios dijo que debe ser así. Así que la probabilidad, el favor de Dios está de nuestro lado. Dios lo controla todo, absolutamente todo. Dios sabe cómo va a terminar tu vida. Él sabe por qué te dice cosas y te habla de bendiciones. Ya Él lo sabe.
Así que no veas tus circunstancias como que Dios no puede. Dios sí puede. Y Dios va a hacerlo. Cuando vemos, en la Biblia vemos una historia muy importante. Y esta historia habla de Lázaro, María y Marta. Lázaro, María y Marta eran amigos de Jesús. Mandaron a buscar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Bueno, es probable que un enfermo se sane. Y ellos esperaban que Jesús venga y que se sanara. Y Marta le dice, pero pasó un día, no vino Jesús. Bueno, se murió Lázaro. Y Marta le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, era probable de que él sobreviviera si tú hubiese llegado cuando él estaba vivo. Pero Jesús se tardó 4 días. Se tardó 4 días y vino a los 4 días. Y cuando llegó, preguntó dónde le pusieron. Me imagino que Marta diría, sí, pero ya no hay probabilidad de que sobreviva. ¿Por qué? Porque mientras estaba enfermo, si tú llegas, tú hubieses podido sanarlo, porque te hemos visto sanar a mucha gente, pero él hiede ya. No hay probabilidad de que viva. Jesús fue a la tumba y allí ya estaba momificado, sí es verdad. Estaba ya totalmente podrido, pero él se quedó 4 días. 4 días se quedó específicamente porque los saduceos creían que el espíritu dejaba el cuerpo a los 3 días. Y él duró 4 días para que no haya duda de que él había hecho un milagro poderoso en la vida de este hombre. Ellas estaban orando por una sanidad, pero Jesús quería hacer algo más poderoso en la vida de ella. Jesús quería una resurrección. Quizá esté pasando por algo y sienta que se está agravando y se está muriendo. Es que Dios quiere hacer algo más poderoso de lo que tú entiendes en tu vida. Y llamó a Lázaro y lo sacó de la tumba. Lo sacó rápidamente. Ahora, tú dirías, pero yo no tengo mucha fuerza. Pero yo no soy muy inteligente. Es que yo no tengo habilidades. Es que no vengo de la familia correcta. No depende de eso. Depende de Dios. Eclesiastés 9:11 dice, volví a mirar por toda la tierra y descubrí que no siempre el más veloz gana la carrera. Ven, no depende de ese. Ni el más fuerte en la batalla. Que los sabios suelen ser pobres. Y los hombres diestros no son por fuerza más famosos. Todo es cuestión de suerte. Digo, la palabra suerte es propósito. De estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno. Y eso es el kairos de Dios. Estar en el momento oportuno, en el sitio adecuado, es el kairos de Dios. Así que no importa que tú no seas fuerte, que no seas hábil, que no sea poderoso, no quiere decir que tú no vayas a tener éxito. Depende de Dios. Es Dios quien lo hace todo. No es el que quiere, no es el que corre. Es Dios quien tiene la probabilidad en nuestra vida. Así que a veces Dios dejará que las cosas se agraven en nuestra vida, que las probabilidades se pongan en contra, para luego Él venir a nuestra vida para hacer algo mucho más fuerte a favor de nosotros. Y esto es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene y hace la cosa por nosotros, tenemos un testimonio. Imagínense donde llegaba Lázaro después de haber sucedido este estruendo y este evento, como lo veían. Lázaro era un testimonio. Y todo el mundo decía, el que está ahí fue el que resucitó. No debía estar aquí, debía estar muerto, pero está vivo. Mira, resucitó después de 4 días y se hizo famoso por el que resucitó. Y ya donde iban Marta y María, no le decían, mira, tú eres la hermana del que sanó Jesús. No, le decían, tú eres la hermana del que resucitó Jesús. Imagínense, tendrían que dar ella pila de conferencias para mostrarle a la gente. Y ahora no solamente tenían a un Lázaro resucitado, sino que tenían una escuela de enseñanza para enseñar que Lázaro estaba vivo y que Dios lo había resucitado. Y lo hizo a vista de todo el mundo, para que vean que el poder de Dios era grande. Deuteronomio 8, 16 al 18 dice, en el desierto te alimenté con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. A veces Dios permite que las cosas se agraven por nuestro propio bien. A veces Dios nos pone a prueba por nuestro propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, oiga bien,
he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energía. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que le había confirmado a tus antepasados antes de ti. Oye, hermano, lo que está diciendo es que si nosotros pudiéramos lograr las cosas tan fácil como otros, no le diéramos la gloria a Dios. Y Dios es el que nos da la facultad, el poder, la cualidad para nosotros poder hacer riqueza. Si lo pudiéramos conseguir solo, Dios no tuviera absolutamente ninguna gloria. Dios permite que la gente que se ven menos posible lleguen a ser grandes, porque Él se lleva toda la gloria. Tú no encuentras en la Biblia un personaje que tú digas, este personaje encaja. No. ¿Por qué? Porque Dios siempre escogía personas débil, vil, menospreciada, para volverla poderosa, con el fin de que hoy el libro más leído y más vendido del mundo sea un salón de la fama de hombres y mujeres que no tenían posibilidades en su vida, pero que la probabilidad del favor de Dios sobre ellos lo hizo grande, que hoy lo imitemos, que lo leamos, y cuando leemos Hebreos 11 nos damos cuenta del salón de la fama de hombres de fe, porque creyeron, esperaron contra esperanza, creyeron que el Dios sobrenatural podía hacer más de lo que ellos entendían, podía venir con ellos por encima de todo pronóstico. Ellos lo entendieron. Así que no podemos ignorar que la gloria de Dios está con nosotros y en nuestra vida. Y con esto quiero concluir. Dios no revisó tus probabilidades para ver si tú llegarías a tu destino. Él es tu probabilidad. Dios, el favor de Dios es la probabilidad. No necesita recursos, no necesita dinero, no necesita personas, necesitas a Dios. Nosotros vamos a construir un auditorio para Caseloá, pero si ahora mismo vemos las probabilidades, nos damos cuenta de que quizás tenemos 0 en 1.000.000, pero no dependemos de la probabilidad. Dependemos de Dios, que nos dio una palabra, que ha dicho que vamos a construir un auditorio y muchas personas serán salvas en este tiempo. Así que Dios no está limitado por mi pasado tampoco, de qué familia vengo, los errores que cometí. Ay, que cometiste muchos errores, ya no hay forma. No, Dios sabe levantar personas con pasado feo. Levantó a Pablo, que no tenía probabilidad. Levantó a Moisés después de haber matado a un egipcio. Y lo levantó, y hoy se encuentra en la Biblia. David, después de haber fracasado con aquella mujer cuando cometió el error de su vida, y Dios lo levantó. Así que Dios no está limitado por tu pasado. Dios tiene poder para hacerte un futuro mucho mejor. El pueblo de Israel llegó a ser como nada, y Dios lo tomó y le dio un nombre, y llegó a ser un gran pueblo, una nación temida. Hoy Jesús nos toma a nosotros y puede hacer de nosotros que la probabilidad de que son 1 en 1.000.000, lleguemos a tener 1.000.000 de oportunidades en la vida. Yo quiero que esta mañana tu fe se conecte con el plan de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando analizamos nuestros caminos, nos dicen que no hay probabilidad. Pero como mis caminos no son los caminos del Señor, los caminos del Señor me dicen que hay muchas oportunidades. Los caminos de Dios me dicen que eso me llevará a un destino poderoso. Ahora, el camino de Dios es tan perfecto que aunque yo no lo crea, en medio de la tribulación que estoy pasando, eso Dios también lo está utilizando para llevarme a un destino mayor. Yo quiero orar por ti para que Dios te aumente la fe.
Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Dame un minutito para orar por ti. Un minuto nada más. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y voy a orar a Dios para que te aumente la fe, para que crea que el favor de Dios está contigo. Y que el favor de Dios es tu probabilidad. No el dinero. No la persona. No lo que dijo el médico. No es el médico que pone el hijo en el vientre, es Dios que sabe cómo hacerlo. Por eso cuando Dios dice que va a tener un hijo, es probable que lo tenga porque Él es quien creó las vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo te oro por toda imposibilidad que tienen mis hermanos y amigos que me están escuchando esta mañana. Te pido que tu favor venga sobre ellos con poder y le permita alcanzar su destino, ese destino que de antemano tú escribiste, Señor, y que saben que ellos van a llegar, porque tú no lo vas a abandonar en este tramo del camino. No, Señor, tú lo hiciste salir como el pueblo de Israel. Los salieron de Canaán, salieron de Egipto para Canaán, y tú lo llevaste a Canaán, a tierra que fluye leche y miel. Yo te pido que tú lo introduzcas en una tierra que fluye leche y miel. Todo problema matrimonial, Señor, ve a su casa, resuélvelo. Toda enfermedad, en el nombre de Jesús, sécala. Sana, Señor, aquellos que me están escuchando, que tienen una condición de enfermedad en su vida. Padre, todo problema económico ahora, te pido que supla como la mujer, Señor, que le diste aceite para llenar todas sus vasijas. Y las vasijas, mientras más aceite, la vasija vacía bien, más aceite había para llenar. Llena la vasija de aceite, llena la vasija de harina. Padre, prospéralo como prosperaste de la nada a Jacob, que no tenía ninguna oportunidad porque lo había perdido todo, pero lo hiciste volver con grandes riquezas. En el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido. Te pido que lo haga.